ministro de Seguridad a esta hora de la tarde, Luis Cordero, exministro además de Justicia, conoce perfectamente bien este proyecto, las implicancias que podría tener. Vamos a comenzar a hablar de esto porque también hay otros temas en carpeta. Ministro, gracias por este contacto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Ministro, ¿por qué el presidente señala que esto es un retroceso y el ministro de Justicia ayer afectado dijo que esto es un peligro para la democracia, este proyecto, la aprobación por 23 votos a favor, 22 en contra? Porque este es un proyecto presentado fundamentalmente bajo la lógica del subterfugio, en el fondo, ¿no? Quiero recordar que el año 2023 y se votó el año 2024 un proyecto que tenía por propósito beneficiar principalmente a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, fue rechazado en la sala en general en el proyecto y se presentó un año después. Lo primero que quiero decir es que sus autores persisten en la idea. La segunda es con el propósito de poder diseñar un proyecto que beneficia a aquellas personas condenadas, amplía sus categorías, beneficiando, por cierto, a una cantidad muy significativa de personas que han cometido delitos graves. El ministro Gajardo ya se ha referido ayer. En consecuencia, a través de tres categorías, dos categorías que son amplias, ¿no? La que está asociada a enfermedad y aquella que está vinculada a discapacidad, y una certera, que es la edad, lo que se genera es un mecanismo que puede potencialmente beneficiar alrededor de 10.000 personas. Entonces, se da la paradoja, creo yo, que los promotores de esta moción, que han sido unos activos en la idea de endurecer la regulación pública para la obtención de beneficios, para limitar el acceso no a cumplimiento de penas alternativas, son extremadamente amplios al momento de plantear un proyecto de estas características que tiene un solo impacto, y es beneficiar a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. Precisamente el tipo de condenas donde la legislación nacional e internacional tiende a generar un mecanismo de excepción en relación a la edad, por ejemplo, precisamente por el cumplimiento de las penas efectivas. Los delitos de lesa humanidad no solo afectan a las víctimas que lo sufrieron, sino que además representan un atentado en contra de la dignidad en general. En ese sentido, ministro, ¿pasaría a llevar tratados internacionales a los que está suscrito Chile? No solo tratados, sino que la forma y modo en que la jurisprudencia chilena ha entendido la comisión de estos delitos. Y además hay un aspecto que todavía es todavía más grave. Las personas potencialmente beneficiadas por este proyecto de ley, que está construido a través de este subterfugio, son personas que mayoritariamente no han colaborado con las investigaciones. Teniendo información, o probablemente con condiciones de poder obtenerla, no han entregado ningún antecedente útil para la ubicación en particular en materia de detenidos desaparecidos. Los autores de la moción ni siquiera hicieron el esfuerzo de avanzar en la línea de que se pueda conmutar penas a cambio, por ejemplo, de entregar información útil. Todos esos elementos lo que obedece es que genera que sea un proyecto técnicamente defectuoso desde el punto de vista de la seguridad y moralmente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos. Considerando el tema de los condenados por violaciones a los derechos humanos, si esto quedaran fuera y se restringiera la posibilidad de otorgar este tipo de beneficio carcelario, de terminar de cumplir una condena en casos excepcionales como enfermedades terminales o una enajenación mental, enfermedades también degenerativas que limitan las posibilidades de una persona ni siquiera de saber quién es, desde esa perspectiva, ¿sería un proyecto que éticamente pudiera, de acuerdo a su visión, ser aceptable, que avanzara, tramitable? Pero, Matilde, es que esos aspectos hoy día están cubiertos por la legislación. En materia de condenados de derechos humanos, con las reglas del sistema antiguo, los jueces de dedicación exclusiva han sustituido las penas precisamente en los casos a los cuales usted está haciendo referencia. Para obtener ese tipo de impacto ha quedado a evaluación de los jueces que han aplicado las disposiciones del sistema antiguo donde se investigan estos asuntos. No es cierto que no exista legislación sobre este tema, lo que pasa es que queda a decisión del juez que en cada caso ha ido adoptando, y hay varios condenados por delitos de lesa humanidad que han sufrido enfermedades muy severas y que han sido objeto de ese tipo de beneficio. Entonces, es el artículo del Código Penal del 687, de acuerdo a los ¿no? marcos regulatorios que incluso le son aplicables a aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, y los ejemplos de las decisiones de los jueces que han permitido esa sustitución están a la vista. Entonces, no es un argumento leal sostener esa afirmación como si esas reglas no existieran. Bueno, eso es el artículo 687 del Código Penal. ¿Cómo? Disculpe.
Bueno, eso es lo que está contenido en este artículo 687 del Código Penal. A través de ese artículo... Las reglas procesales actualmente, para condenados de lesa humanidad, los jueces están aplicando las disposiciones del antiguo Código Procesal Penal, que son las que se aplican en estos casos. Y los ejemplos han estado a la vista. Yo creo que en esto hay que ser sinceros y transparentes. Hay personas que ellos desean beneficiar con este proyecto, personas que no han colaborado con la justicia. Este proyecto para usted tiene nombre y apellido. No han sido muy estrictos en la reducción de los beneficios, sino que han sido especialmente enfáticos, cosa que el Ejecutivo comparte, en escuchar a las víctimas. Este es un proyecto al margen de las víctimas, por eso es tan serio. Este es un proyecto que para usted tiene solamente una intencionalidad política o una motivación política. Es que yo creo que resulta evidente, lo fue el proyecto anterior, no creo que... O sea, yo creo que no... Es conveniente no hacer fraude de etiqueta detrás de esto. Seamos transparentes y sinceros. En la moción original que se votó en el 2024 y esta tiene el mismo propósito. Yo en eso creo que es conveniente ser bien transparente y directo. La respuesta, no hay respuesta a la pregunta de los autores de la moción. Y bueno, ¿qué antecedentes útiles han podido contribuir para esclarecer los hechos de violación a los derechos humanos? Esa pregunta es una pregunta que los autores de la moción y quienes han promovido la aprobación de este proyecto nunca han sido capaces de responder. ¿Qué le pareció la votación ayer en la sala del Senado, donde hubo incluso 2 senadores que no estuvieron y que tradicionalmente habían votado con el actual oficialismo, que es la senadora Rincón, que ahora bueno se va a convertir en ministra del presidente Kast, y el senador Bianchi? Disculpe, Matilde, no la escuché bien. ¿Qué le pareció la tramitación con estos 2 votos que no estuvieron, que tradicionalmente habían votado en proyectos anteriores con el gobierno, que son el senador Bianchi y la senadora Rincón? Sí, pero fíjese, yo quisiera sobre esa pregunta, mire, yo creo que cada uno es responsable de estar en la sala en los momentos que correspondan. Y en eso creo que eso pasa en este proyecto y es mucho. Pero solo advertiría una cosa, yo en esto no hablaría de gobierno y oposición. Yo creo que hay senadores de oposición o del futuro oficialismo y parlamentarios y diputados que tienen perfectamente claro por qué este proyecto es inadmisible y han sido consistentes en actuaciones previas, en esas votaciones, pero también en sus argumentos públicos. Esto es un problema de cómo nosotros entendemos éticamente los temas de derechos humanos, y eso yo no lo reduciría a gobierno o oposición, y por eso sería cuidadoso en repudiar completamente la posición. Creo que hay senadores y diputados de derecha que saben perfectamente lo dañino que es para la democracia un proyecto de estas características y que históricamente han sido consistentes en rechazar iniciativas como esta. ¿Usted ve un peligro para el resto de las iniciativas que ha impulsado el gobierno en materia de derechos humanos que pudieran sufrir un retroceso? Disculpe, no le estoy escuchando entrecortado, Matilde, disculpe. Si teme que otros proyectos que ha impulsado el gobierno, y me refiero al plan de búsqueda, sufran un retroceso precisamente por esta posición ideológica. El plan de búsqueda fue aprobado por un decreto, hay una tramitación que está precisamente ahora en el Senado, pero que todavía no sale, que el plan de búsqueda solamente depende de una firma presidencial. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Pero está construido sobre la base de disposiciones legales permanentes y hay un esfuerzo legislativo para avanzar en su reconocimiento. Pero yo creo que lo que todos debemos tener claro, que la legitimidad de la democracia descansa sobre garantizar ciertos valores éticos comunes, y uno de esos tiene que ver con derechos humanos, pero sobre todo con respetar y resguardar la memoria. Eso es lo que está en juego acá, y eso tiene que ver con garantizar la democracia hacia el futuro, evitar cometer errores. Por eso es tan relevante no solo en Chile y en el mundo el significado y el cumplimiento efectivo de aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Esto dejó de ser un tema simplemente electoral, es un tema de cómo comprendemos éticamente la democracia. Se va a producir un cambio de gobierno. El próximo gobierno, si este proyecto pasa a la sala del Congreso, a la Cámara de Diputados, probablemente pueda salir, pueda aprobarse. ¿Qué es lo que cree usted que debiera pasar con este proyecto? ¿Retirarse definitivamente o a través de estos mecanismos y de otros subterfugios, como pretende el senador Espinosa, poder bloquear su tramitación? Yo creo que la discusión está abierta, hay mecanismos democráticos
está también los medios de impugnación institucional como el Tribunal Constitucional, está una aprobación en general. Creo que se ha desatado una discusión que es legítima y que yo creo que tiene, que representa y que yo creo que en algún sentido desafía los consensos democráticos a partir de los 90 en adelante. Eso es lo que está en juego acá y yo creo que en ese contexto es en el cual yo creo que es conveniente tener una discusión sincera. Ya, por lo tanto, cuando se comienzan a dar los argumentos de que pudieran salir otras personas condenadas por otro tipo de delito, por parricidio, por narcotráfico, por delitos sexuales cometidos contra menores, ¿usted cree que esa discusión, usando ese tipo de argumentación, incluso hoy día hay quienes dicen que esto puede incluso favorecer al crimen organizado, eso no son argumentos de fondo para tratar a lo que está apuntando esta ley? Disculpe, pero se escuchó completamente entrecortado y no pude seguir ni su pregunta ni su razonamiento. Le pido mil disculpas, Matilde, pero ya, no se preocupe, ministro. Está... Sí, no se preocupe. Le pregunto si no vale dar si, en definitiva, el argumento de fondo es la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad y no son argumentos que puedan beneficiar a otro tipo de condenados, incluso que pudiera beneficiar eventualmente a narcotraficantes. Eso, en definitiva, para usted no serían argumentos de fondo, sino que solamente sería excusas para poder convencer a los que hoy están llevando adelante este proyecto. Se interrumpió todo, Matilde. Ya, lo lamento mucho. Vamos a volver a chequear la comunicación, ministro, a ver si podemos mejorar. Pero sigamos conversando, a ver si... ¿Ahí? Sí. ¿Me escucha mejor? Es que está muy interrumpida. Muy interrumpida, ya. Da salto, entonces no puedo seguir el razonamiento de la pregunta. Vamos a chequearlo, ministro, para que podamos tener una buena comunicación, ya que este tema es bien importante. En esta discusión que se dio el día de ayer, podemos contar además que hubo momentos que fueron bastante críticos en la argumentación. Por ejemplo, en uno de los pasajes, el senador Daniel Núñez le pidió al senador Javier Macaya inhabilitarse de votar esta iniciativa, argumentando que este proyecto de cumplimiento alternativo de penas podría beneficiar a su padre. El senador Macaya no se inhabilitó, pero esta petición del senador Núñez generó también un debate al interior de lo que es hoy la oposición y fue criticado incluso por uno de los autores del proyecto, el senador Cruzcoque, quien lo calificó como una falta de humanidad lo que él estaba planteando al pedir esta inhabilitación. Fue una discusión bastante tensa y también podemos ver a otro de los autores de este proyecto, que es el senador Francisco Chaguán, el Luz Ebensperger, y de acuerdo a lo que se argumentó el día de ayer, este proyecto pasa ya a la discusión y el senador Fidel Espinosa lo que ha planteado es que va a ingresar un número altísimo de indicaciones para que este proyecto no pueda avanzar en el Senado. Un Senado que a partir del 11 de marzo va a tener una composición distinta, pero se van a mantener el equilibrio de fuerzas más o menos como están en la actualidad, pero que en la Cámara de Diputados ahí tendría, de acuerdo a lo que es el actual oficialismo y de acuerdo a lo que ha planteado con mucha vehemencia el senador Espinosa, podría en esa instancia legislativa poder pasar. Por lo tanto, para el senador Espinosa es clave que no supere la discusión en el Senado. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la tarde para poder arreglar estos problemas técnicos que hemos tenido en la comunicación con el ministro Luis Cordero. Seguimos esta entrevista luego de esta pausa.